Amo esta palabra. Amén, pueden sentarse. Aquí me está dando. Es un tiempo un poquito, para mí ha sido un poquito difícil tratar de tener mi corazón sin dejar que las emociones me ganen. Porque realmente en este tiempo ha sido un tiempo de mucho lloro. Cada vez que me pongo en la brecha por mi nación, solo me salen lágrimas. Y yo dije, menos mal que es el pastor el que va a orar y no yo. Imagínense. Pero yo creo que más que algo humano es el corazón de Dios que se manifiesta en la intercesión. Y aunque hoy no pase lo que deseamos, de algo estoy segura, es que todas las palabras que Dios ha proclamado para la nación de Venezuela se cumplirá. Y he sido testigo de palabras proféticas que Dios les ha dado a otros, más las que Dios me ha dado a mí sobre la nación. Y sé que Venezuela será levantada nuevamente por el Señor, que será restaurada su riqueza, que será levantada como un modelo. El turismo va a ser algo impresionante. Y algo que una vez Dios me dijo, y quizás cuando lo posteé en el Facebook hace algunos años, gente se rió. Pero yo dije, yo sé, a veces nos da risa cuando Dios habla cosas que parecen inverosímiles. Pero una vez Dios me dijo que Dios iba a levantar la educación en Venezuela de tal manera que iba a ser algo extraordinario decir, voy a ir a estudiar a Venezuela de otras naciones. Así como nosotros podemos decir, vamos a estudiar a tal lugar, así eso va a ocurrir. Yo no sé si yo lo veré, si lo verán mis hijos o lo verán mis nietos. Yo creo que está más cerca. Pero yo sé que el Dios de las naciones tiene un plan redentor y el Dios de las naciones lo cumplirá a su tiempo perfecto. Amén. Esta mañana me toca la bendición y responsabilidad de compartir la palabra y vamos a estar hablando acerca de Josué, como seguimos en nuestra serie Vida Victoriosa basada en el libro de Josué, y en esta ocasión me toca una porción de Josué capítulo 10. El domingo pasado vimos un tema, nos hablaba nuestro hermano Gregorio, ¿verdad? Un tema donde nos enseñaba el Dios de misericordia, ¿sí? Y el error, veíamos el error que cometió Josué de no consultar a Dios ante una decisión que era sumamente importante. Josué comete un error y nos hablaba de los gabaonitas, ¿se recuerdan? De cómo ellos engañaron al pueblo de Israel, siendo un pueblo que estaba destinado a ser destruido por Dios. Ellos engañaron a Israel, les hicieron creer, cuando digo Israel estoy hablando del pueblo, ¿verdad? Les hicieron creer que ellos venían de muy lejos y que venían a hacer alianza con ellos, con el pueblo, para que no perdieran la vida, para que les perdonaran la vida. ¿Sí? Ahora, es un pasaje muy sujeto a diferentes interpretaciones u opiniones, ¿sí? Porque por un lado vemos a los gabaonitas, que dice la palabra que fueron astutos. De verdad que como actores se la comieron, como decimos en nuestro país. Los tipos deberían haberse sacado un Grammy de actuación, los mejores actores. Porque trajeron ese engaño, trajeron la ropa lo más vieja, hasta se les ocurrió traer un pan mohoso para decirles, miren, nosotros venimos, este pan estaba fresquito, recién salido del horno, mira todo el tiempo que hemos peregrinado para llegar aquí, que ya el pan está mohoso. O sea, una cosa de verdad, o sea, por el lado de la astucia y del engaño y de la actuación, se la comieron. Ellos engañaron al pueblo,
¿verdad? Pero cuando digo que el pasaje está sujeto a mucha interpretación es porque decimos, bueno, pero es que los tipos tenían que hacer algo, ellos no querían perder la vida, ¿cierto? O sea, ¿quién quiere ser exterminado en una guerra? Nadie. Ellos hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Porque ellos querían salvar la vida. Y algunos dicen, bueno, claro, nosotros en los zapatos de ellos, hay que ponerse en los zapatos de ellos, que a lo mejor yo también lo hubiese hecho. Pero otros diríamos, en este caso yo diría, bueno, quizás yo pienso que ellos no debieron haber actuado así, que ellos debieron ser íntegros y decir, bueno, mire gente, yo sé que estamos destinados a ser destruidos, por aquí venimos, nos humillamos delante de ustedes, nos ofrecemos como esclavos, pero por favor les rogamos misericordia, perdónennos la vida. ¿Verdad? Y quizás ahí Josué hubiese dicho, oye, déjame consultar con Dios. Yo no sé lo que hubiese pasado. Lo que sí sé es que es bien difícil decir estas cosas cuando uno no está en ese momento allí. ¿Cierto? Porque pudiésemos decir, oh no, yo no hubiese hecho esto, yo hubiese... Mentira. A veces podemos tener posturas y en el momento de la verdad reaccionamos de una manera diferente. Lo vemos en Pedro, ¿se acuerdan? Pedro dijo, oh Señor, voy a dar mi vida por ti. Y un ratico antes, no, yo ni lo conozco. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Entonces, a veces es difícil este tipo de pasajes porque uno dice, uno no está allí en ese momento para saber lo que es correcto hacer, ¿sí? Uno puede decirlo desde este momento que no. Por ejemplo, ahorita estamos todos libres, congregados, chévere. Pero si estuviésemos siendo perseguidos y te dijera, mira, si llegas a ir a la iglesia te vamos a matar, ¿usted estuviera aquí? ¿Ves? Algunos dirán, no, yo no fuera. Otros dirán, pues sí, yo pierdo la vida por Cristo. Es fácil decirlo cuando uno no está en el momento. Es como mi esposo me dice, yo me enfrento a muchos demonios, pero me sale una cucaracha y salgo corriendo. Entonces, en el momento, cuando uno está ante una situación, a veces uno no sabe cómo va a reaccionar. Y es difícil juzgar estas cosas. Es difícil decir, bueno, ellos actuaron bien, ellos actuaron mal. Es difícil juzgar esas cosas. Lo que es fácil juzgar es que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Eso sí es facilito, porque todos lo conocemos. ¿Quiénes han sido alcanzados por su misericordia? Amén. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. Y ciertamente los gabaonitas alcanzaron la misericordia del Señor, pero no fue por su actuación maravillosa de engañadores. No fue por eso que ellos alcanzaron misericordia. ¿Saben por qué alcanzaron misericordia? Porque ellos se aliaron, es decir, bueno, no es que ellos se aliaron, ellos buscaron la alianza, pero Josué les perdonó la vida. Josué les perdonó la vida, bajo engaño, como sea, pero él estableció un pacto con ellos y les prometió que no los iba a exterminar, que estaba bien, que los iba a recibir. Sin embargo, cuando Josué se da cuenta que lo han engañado, ¿qué pasó con Josué? Los maldijo, pero se mantuvo firme en su palabra. Entonces, esto es bien importante que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Y para aquel entonces, el pacto de Dios era solo y exclusivamente con Israel, con la nación de Israel. No era con los pueblos paganos, no era con los gentiles. El pacto era con Israel. Ellos, los gabaonitas, estaban destinados a ser exterminados. Pero porque Josué, bajo engaño, les extendió gracia o les extendió vida, misericordia, Dios respetó eso. Y este pueblo alcanzó misericordia. Es tan tremendo esto, mis amados, que lo vemos en otras partes de la palabra. Hay gente que no era del pueblo de Israel, pero alcanzaron misericordia. Lo vimos en el libro de Josué, en los capítulos anteriores. No me acuerdo a quién le tocó ese tema, pero lo vimos en Rahab. ¿Se recuerdan de Rahab? La Biblia la llama la prostituta.
Es que la Biblia no le esconde el pecado a nadie, pues, ¿verdad? Pero ella alcanzó misericordia. ¿Por qué alcanzó misericordia? Rahab. ¿Se recuerdan? Josué había mandado unos espías. Los espías se hospedaron en la casa de ella los permitió en su casa y los preservó, los guardó de ser descubiertos. Hizo misericordia con los espías israelitas. Y al final ella, ¿qué pasó? Ella les dijo, miren, tengan misericordia, nosotros hemos escuchado lo que el Dios ha hecho, lo que el Dios de ustedes ha hecho. Y de verdad que todos estamos temblando. Pero yo he tenido misericordia de ustedes. Por favor, cuando vengan a tomar la tierra, tengan misericordia de mí y de mi familia. Eso fue lo que les dijo Rahab. ¿Y qué hicieron los espías? Bueno, los espías dijeron sí. Pues sí, vamos a hacer esto. ¿Hicieron qué? Una alianza. ¿Hicieron qué? Un pacto. Hicieron un acuerdo. Y le dijeron, ok, si este asunto se descubre, ustedes lo pueden leer en Josué capítulo 2, si este asunto se descubre, nosotros estamos libres de este juramento. Pero si tú mantienes tu palabra de que no vas a decir nada y cuelgas este cordón como una señal, un cordón escarlata, ¿verdad? Cuando nosotros vengamos a tomar la tierra, tú y tu casa van a ser preservados. Eso fue el pacto. Eso fue el acuerdo que ellos hicieron. Y Josué, para el tiempo, vamos a leerlo ahí en Josué 2, 12, 13. Esto fue lo que Rahab les dijo. Os ruego pues ahora que me juréis por quién, por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos, en el 13, y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Eso fue lo que ella pidió. Ella pidió, hagan un pacto conmigo, denme una seguridad, denme su palabra. ¿Y qué pasó en Josué 6:25? Dice, ¿más quién? Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella ¿entre quiénes? Entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Interesante que Rahab está dentro de la genealogía de nuestro Mesías. Estaba destinada a ser destruida, pero alcanzó misericordia por cuanto hubo un pacto con alguien que tenía pacto. Y esto es bien importante que lo entendamos. Ahora, no fue Josué el que hizo el pacto con ella, fueron los espías. Pero Josué le perdonó la vida, ¿por qué? Porque respetó el pacto que hicieron los espías con ella. Los espías llegaron con el reporte y dijeron, mira, esta mujer nos ayudó, nos pidió misericordia. Nosotros dimos nuestra palabra de que salvaríamos su vida y la vida de su familia. Y Josué honró ese pacto. Y por misericordia le guardó la vida a la ramera. Ahora vemos la misericordia de Dios, ¿cierto? Alcanzó misericordia. Y la mujer, ahora de ser llamada allí la ramera, está dentro de la genealogía de nuestro Mesías. Otro caso. Ruth la moabita. Moab era un pueblo enemigo de Israel. Enemigo de Israel. Pero ¿qué pasó con Ruth? Ella se casó con un israelita. No me acuerdo si fue Malón o el menos Malón. Bueno, Malón o Kelión. Uno de ellos dos, ¿verdad? Pero ella queda viuda y ella hace pacto con su suegra Noemí, israelita. Cuando ella queda viuda, ella pudo haberse ido como orfa, lo hizo. Pero ella se queda. ¿Y qué le dice Ruth a Noemí? Que es la famosa frase que muchas veces lo usamos en los matrimonios. Ahí en Ruth 1:16 dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Esta es la parte clave. Tu pueblo será mi pueblo y tu
Dios será mi Dios. ¿Qué está diciendo esta mujer de una nación enemiga de Israel? Que tu pueblo, Israel, va a ser mi pueblo ahora. Pero sobre todo, tu Dios, que es el Dios de Israel, ahora será mi Dios. Eso fue una confesión de fe. Lo que esta mujer hizo un pacto tremendo con esta mujer. Y la misericordia de Dios le alcanzó. Ella llegó a dar a luz a Obed. Obed dio a luz, engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David, que también de la genealogía de nuestro Mesías. La misericordia de Dios es grande, pero siempre viene por un pacto. Nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia, por el pacto que tenemos con Él en su sangre. Ninguno de nosotros merecía la vida, pero hemos alcanzado misericordia, no por engañadores como los gabaonitas, no era por eso, es por el pacto. A pesar de que hemos cometido engaños y fraude y mentira y toda clase de pecado, Dios es un Dios de misericordia. Y estas cosas hay que aclararlas porque nuestro hermano Gregorio lo dijo claramente. Yo aquí no le estoy diciendo a la gente que vayan a estar engañando ahora para que alcancen misericordia. Él lo dijo, ¿cierto? Bueno, miren lo que dice la palabra a nosotros hoy en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice: el que quiera amar la vida y ver, ¿qué? Días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Eso es ya para nosotros, esto es ya para la iglesia. O sea, no podemos escudarnos en que, bueno, yo ahora voy a seguir engañando a todo el mundo porque igual la misericordia de Dios me va a alcanzar. No es así, mis amados. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hay que desechar el engaño. Esa no es la conducta que se espera de nosotros por más que estamos bajo la gracia. Amén. Estamos llamados a ser como nuestro Dios. Nuestro Dios es llamado fiel y ¿qué? Verdadero. Debemos crecer más y más en la práctica de la verdad, de la integridad, de la justicia. Porque la misericordia de Dios está allí para cubrir nuestras debilidades en el momento en que no podemos. Pero la palabra nos llama a esforzarnos, a desechar todo lo que es de la vida pasada, todo lo que es de la vida antigua. Así que vemos entonces que Dios es un Dios de misericordia y que Dios respeta los pactos. Es tan tremendo que en el Nuevo Testamento también lo vemos. El apóstol Pablo dice que el marido, ¿verdad?, incrédulo se santifica en la mujer que es creyente. O sea, que el marido incrédulo alcanza misericordia por el pacto que tiene con una hija de Dios. Yo creo que no hay hombres incrédulos, porque todos los que estamos aquí son creyentes. Pero esto es para alguno que me esté escuchando por ahí o que vaya a ver el video después. Estás bajo misericordia por el pacto que tienes porque estás casado con una mujer creyente que tiene pacto con Dios. O lo contrario, ¿verdad? Puede ser un hombre creyente y tiene una esposa que no es creyente. La misericordia le alcanza por el pacto que tiene con él. Los hijos incrédulos son alcanzados por la misericordia de Dios, por el pacto que Dios tiene con los padres. Los hijos que están apartados están bajo la misericordia de Dios por el pacto de Dios con sus hijos que son padres. Yo tengo un tremendo testimonio acerca de eso. Siempre que he orado por mis hijos, yo siempre me paro en la palabra para interceder porque esa es la base legal. Y yo siempre le decía al Señor: Señor, tu palabra declara que tú harás misericordia a millares, harás misericordia de los que aman tu nombre. Señor, eso lo dice tu palabra. Tú harás misericordia a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos
por cuanto yo amo tu nombre. Y ese pacto, Señor, yo declaro tu misericordia sobre ellos, sobre Daniel y sobre Joel. Declaro tu misericordia por cuanto es tu palabra. No tiene que ver con lo que ellos están haciendo, tiene que ver con el pacto que tienes conmigo. Y como Dios es un Dios que cumple pactos, un día Daniel necesitaba una intercesión específica. Y recuerdo que lo compartimos con un hermano, que él es un hombre muy del espíritu. Y cuando estaba él orando, intercediendo, dice, yo veo a Daniel con un manto. Dice, es un manto grande, pero es transparente, me dice. Y el Espíritu me hace entender que ese manto es un manto de misericordia. Mis amados, yo me quebré porque dije, esa es mi intercesión. El manto de misericordia. Papás que están aquí, que tienen hijos apartados. La misericordia de Dios cubre a nuestros hijos por el pacto que Dios tiene con nosotros. La misericordia de Dios cubre a los hijos de nuestros hijos por el pacto que Dios tiene con nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Aleluya. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una alianza, un acuerdo, una sociedad, hay consecuencias buenas y malas, ¿sí? Buenas y malas. ¿Qué pasó con Josué? Bueno, Josué hizo alianza con esta gente y resulta que hubo un rey que dijo, esta gente, los gabaonitas, se aliaron con Israel y llamó a otros 4 reyes y se congregaron 5 reyes para ir a atacar a Gabaón. 5 reyes, no era uno solo, para ir a atacar a Gabaón. ¿Qué pasó con los gabaonitas? ¿A quién iban a llamar? A Josué. A Josué. Sácanos de esta. Vienen en contra de nosotros. Por favor, ven y ayúdanos. Auxilio. ¿Y qué dijo Josué? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, por cuanto ustedes nos engañaron a nosotros, arréglenselas como puedan. No, eso no fue lo que hizo Josué. Dice la Biblia que se levantó con los hombres de guerra, se levantó con los hombres valientes y fueron a ayudar a los gabaonitas. ¿Por qué lo fueron a ayudar? Porque ahora tenían un pacto con ellos, porque tenían que ser responsables con la palabra que les dieron. Y eso, mis amados, nos enseña valores. Cuando tú y yo nos comprometemos, tenemos que asumir las buenas y las malas. Debemos ser consistentes con la palabra que hemos dado. Así que Josué se levanta, ¿verdad? Con esta situación, se levanta con los hombres de guerra y dice, bueno, hay que ayudar a esta gente. Ahora, yo me imagino que Josué no iba como muy seguro. Esto es una interpretación mía, la palabra no lo dice. Es posible que él se sintiera como a veces algunos de nosotros nos sentimos, que wow, yo le fallé al Señor, yo no consulté, esta gente nos engañó, pero si yo hubiese consultado al Señor, el Señor me hubiese dicho quiénes eran. Ahora yo fallé, ¿y qué va a pasar? Dios no está conmigo, Dios no me va a respaldar. Ya Dios me quitó la misericordia, ya perdí el favor de Dios. ¿Y ustedes saben qué le dijo Dios a Josué? El Señor no le dijo, bueno, Josué, ese es problema tuyo, tú te enredaste en ese lío, tú le diste la palabra, no consultaste conmigo, arréglatelas como puedas. No, miren lo que Dios, nuestro Dios, le dijo a Josué en Josué 10:8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque ¿quién? Yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ese es el Dios de misericordia, ese es el Dios que respalda. Aleluya. Es que, amados, tenemos que entender algo. Josué fue llamado a dedo por Dios. A Josué no lo escogió Moisés. A Josué no lo escogió el pueblo. Lo escogió Dios a dedo.
¿Y saben qué? Cuando Dios llama, Dios respalda. Te lo voy a volver a repetir. Cuando Dios llama, Dios respalda. ¿Sabía el Señor que Josué cometería errores? Ah, pues claro. Dios conoce nuestras debilidades. Él sabe que vamos a cometer errores. Pero aún a pesar de nuestros errores, el Señor nos respalda. Y esto es así como que la mente no, ¿cómo es eso? A veces cuesta entender eso. Pero es que Dios ve mucho más allá que el error que cometemos. Dios mira la intención, Dios evalúa el corazón, Dios evalúa la mente. Una cosa es cometer un error y otra cosa es práctica de pecado. Son dos cosas diferentes. Yo les dejaba a los de intercesión la tarea. ¿Por qué fue tan severo el castigo para Acán y no para Josué? No es que Dios tenga preferido, es que lo de Acán fue una rebelión directa a una orden de Dios. Y Dios, ¿sabe qué? Dios puede tolerar muchas cosas, pero Dios no tolera rebelión. Acán sabía que Dios les había dicho, no tomen del anatema. Pero él, con su codicia, decidió rebelarse a la palabra. Lo de Josué fue un error humano. No consultó. A ver, ¿cuántos de ustedes han tomado decisiones sin consultar a Dios? ¿Y cuántos hemos asumido las consecuencias? No decimos fue culpa del diablo, no. Son las consecuencias de mis decisiones. Por haber tomado una decisión sin haber consultado. Pero ¿cuántos han visto la misericordia de Dios a pesar de las consecuencias, a pesar de lo difícil? Ahora vemos a un Josué enfrentándose a una gran batalla, no solamente contra un rey, sino eran 5. Por la consecuencia del error de no haber consultado. Pero cuando vamos a ver, miren cómo es nuestro Dios. Dios es un Dios tan grande, tan misericordioso, que Dios diría, ok Josué, no me consultaste, está bien, te entiendo. La palabra no lo dice, pero yo puedo inferir, siendo Josué, como lo vemos, un carácter tan íntegro, era un hombre de palabra, era un hombre que amaba la presencia de Dios, lo hemos visto en todos estos capítulos. Yo puedo inferir que Josué diría, Señor, perdóname. La regué, metí la pata. Y Dios dijo, está bien, hijo, tranquilo. Sí, fue un error, pero yo sigo estando contigo. Yo fui quien te llamé y te voy a respaldar hasta en las últimas consecuencias. Ese es nuestro Dios. Así que yo quiero que tú hoy en esta mañana, aun cuando hayas cometido errores, Dios está contigo. Dios no te ha desechado. Dios no te ha abandonado. Dios cuando te llamó sabía que ibas a cometer errores y aún así te amó, te salvó, te dignificó y te ha dado una posición, la más grande posición que te puede haber dado. Eres hijo, eres hija del Dios Altísimo. Aleluya. Nuestros errores están allí para aprender. Si usted comete un error y se amarga, no, son 2 errores que los van llevando para abajo. Pero si usted comete un error, se arrepiente y aprende, usted sale de ahí más sabio. Sale de ahí con una mayor victoria. Sale de ahí mejor formado. Sale de ahí con una mayor experiencia. Y sale de allí con la autoridad moral para poder ayudar a otros. Dios es grande, Dios es maravilloso. Entonces posiblemente Josué estaba atemorizado. Quizás él diría, oye, ahora ya Dios no va a estar conmigo en la batalla. Ya yo vi lo que pasó con lo de Acán, que quedamos derrotados ante un pueblo chiquitico que era Jai. ¿Cómo va a ser ahora con 5 reyes? ¿Cierto? Muy humano. Pero Dios tan hermoso que le dice, no temas delante de ellos. Yo soy quien los he entregado en tu mano. No van a prevalecer delante de ti. Y eso le da una fortaleza a Josué maravillosa. Ahora, Dios no se quedó solamente en palabras. Dios hizo 3 cosas milagrosas, impresionantes, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible.
Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Lo primero que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a ponerlo allí, por favor. Lo primero que hizo fue, Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Consternación es los llenó de pánico, de miedo. Y usted sabe que el pánico y el miedo paraliza. No dice específicamente, ¿verdad? Pero uno lo puede deducir por los siguientes pasos. Eso está en Josué capítulo 10, versículo 10. Lo segundo que hizo fue, les lanzó piedras desde los cielos, piedras de granizo. La Biblia dice, Jehová les lanzó piedra, arrojó piedras, piedras grandes. Ustedes han visto el granizo aquí a veces hemos tenido granizadas. ¿Cuántos han visto el granizo? ¿Verdad? Que son esas bolas de hielo que caen del cielo. Y un golpecito de esas piedrecitas. Imagínense que dice que eran grandes. ¿Usted se imagina? Y no solamente eso. Dice allí la Biblia que más fueron los que murieron porque les cayeron esas piedras que los que pudo matar a Israel. Ay, es que cuando Dios se mete en tu batalla, la victoria es mucho mayor que lo que tú y yo podamos hacer. El Señor es un Dios que pelea por nosotros. Dios sabe defender a los suyos. Ahora quizá, bueno, algunos dijeran, bueno, eso fue una casualidad que en ese momento, pues bueno, cayó granizo, fue una casualidad. Mire lo que pasó el número 3. Dice que Josué tomó autoridad sobre la creación y Dios lo respalda. Dios es un Dios de lo imposible. Vamos a leer en Josué 10, 12 al 14. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. No fue en secreto, fue en presencia de los israelitas. ¿Qué dijo? Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. No dice qué fue lo que Josué le habló al Señor. No dice, a lo mejor fue un acuerdo, Señor, me voy a atrever a hacer la oración más atrevida de mi vida. Pero lo que sí sé es que Josué fue un hombre que yo creo que después de esa palabra que Dios le dio, se armó de una fe impresionante y le diría, ok, tú me dijiste que los entregabas en mi mano, que no iban a prevalecer. Bueno, yo necesito que sea de día durante más tiempo para poder tomar venganza de nuestros enemigos. Ahora no vemos un Josué temeroso. Ay, Dios mío, Señor, haz que el sol se detenga. Y ahorita vamos a hablar de eso. Haz que el sol se detenga, Señor, que la luna. No, ¿qué hizo él? Él le habló a la creación. Él le habló a la creación. Él le habló a la creación. Mis amados, el diseño de Dios es que tú y yo, con la autoridad que tenemos, también le hablemos a la creación. Por propósitos divinos, no por capricho de uno. A veces nos asombra eso, pero eso no fue lo que Dios puso a Adán. ¿Qué le dijo a Dios a Adán cuando lo creó? Toda la creación, ahí está. Ejerce, sojuzga, somete, enseñoréate. Y estamos viendo que cuando Dios llama, Dios respalda. Aquí hay gente que se asombra cuando paramos los tornados. Porque honestamente, yo no oro por los tornados. Yo no le pido, ay Dios mío, para. Yo no oro así. Mi fe me da para ordenarle que cesen los vientos. Hay gente que dice, ay, está loca, ¿qué se cree? ¿Qué se cree ella? Bueno, yo solo sé que Él es mi Padre
Yo soy su hija. Eso es lo único que yo sé. Y que la palabra de Dios me da autoridad para hacerlo. El Señor Jesús nos dio un ejemplo cuando Él le habló a la tempestad y la paró. Tú y yo somos iglesia. ¿A quién se le dio la llave? ¿A quién se le dio la llave del reino? Ya es cuestión de que creas o no creas. Yo creo. Pero Josué también creyó. Y dice en el verso 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi, diga casi, un día entero. Y es bien importante porque cada detalle de la palabra tiene una razón. Casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová. Escúcheme un momento. Habiendo atendido ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es él? El Dios creador de todas las cosas, arriba, abajo, de todo lo creado, lo visible, lo invisible. Fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares, el Dios de todos los creados. Y dice allí que el Señor Jehová atendió. Señores, señoras, iglesia, atendió a la voz de ¿quién? De un hombre. Atendió a la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque Jehová peleaba por Israel. No vemos a un Elías que hizo descender fuego del cielo. Tú eres hijo, yo soy hija. ¿Cómo Dios no va a atender nuestro clamor? ¿Cómo Dios no va a atender a nuestra voz? El Señor Dios Todopoderoso atendió a la voz de un hombre. Ahora, aquí hay algo impresionante. Porque a pesar de los errores, Dios nos entiende. En aquel entonces no había el conocimiento que hay hoy. Y Josué a lo mejor pensaba que el sol era el que giraba. Hoy día tú y yo sabemos que el sol no gira. La que gira es la tierra, ¿cierto? Pero Dios sabe, bueno, mi hijo todavía no tiene ese conocimiento porque no está revelado. Pero le avaló la fe. Él no tenía el conocimiento que tú y yo que tenemos. Sabemos que es la tierra la que gira. Pero él le habló al sol: detente. Oh my goodness. Yo pienso que es como cuando no tenemos hijos chiquitos y ellos no saben pronunciar y dicen cosas, pero nosotros entendemos lo que quiere decir y se lo damos aunque lo haya pronunciado mal. El Señor diría: bueno, hijito, no es el sol el que da vuelta, yo no lo hice, ese no es el diseño mío, pero yo entiendo lo que tú quieres decir. Y dice que él atendió a la voz de un hombre y el sol se detuvo. ¡Qué poderoso! Dice que hubo un día como ese ni habrá. Y quizás algunos que oyen dirán: ay, pero qué cuentos, qué de mitos y fábulas. ¿Cómo van a estar creyendo esas cosas que dice la Biblia? ¿Cuántos han creído esto que es verdadero? ¿Cuántos creen que esto es verdadero, que esto pasó? Nosotros lo creemos por fe, pero hay otra gente que necesita ciencia, ¿cierto? Hay gente que necesita que le comprueben las cosas. Vamos a ver un video de la NASA. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Los cristianos celebran el descubrimiento de la NASA, porque tiempo atrás, para los científicos y astronautas, la información de la Biblia era solo un mito. Sin embargo, hoy confirman que es verdadero. Durante muchos años pensaron que el contenido de la Biblia había sido un producto humano. No obstante, la NASA ratifica que la Biblia fue inspirada por Dios y que Dios es real. Su palabra no fallará, y todo lo que está aconteciendo en el mundo y lo
la posición del Sol, la Luna y los planetas para conocer su ubicación en los próximos 100 y 1000 años. Esta investigación es vital para enviar satélites al espacio y prevenir choques cuando entran en órbita. Se proyecta la órbita a largo plazo de la vida del satélite para calcular la posición de los planetas y evitar que destruyan los satélites. Lograron que la computadora transitara a través de los siglos y de pronto se paró de inmediato. El sistema tecnológico dio una alerta roja de atención refiriéndose a un error en la información introducida o con los resultados obtenidos al compararse con las normas establecidas. La oficina de mantenimiento realiza un chequeo, pero la computadora estaba en perfecto estado. El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema y entonces ellos respondieron: detectamos que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Ellos no tenían respuesta alguna para esto. Sin embargo, uno del equipo que era cristiano comenzó a pensar y dijo: una vez escuché en la iglesia, en un estudio bíblico, que el sol se detuvo. Ellos incrédulos le respondieron: muéstranos. Entonces abrió su Biblia y buscó el capítulo de Josué. En aquel verso Dios decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podría derrotarlo. Entonces Josué le pidió a Dios que detuviera el sol y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró y no se apresuró a ponerse casi un día entero. De repente los científicos dijeron: ese es el día que falta. En ese momento corroboraron en la computadora, retrocediendo en el tiempo a la época definida en la Biblia, y hallaron que era próximo. Sin embargo, no era el lapso de tiempo exacto. Aquel intervalo del tiempo que no aparecía era de 23 horas y 20 minutos. En sí no era un día entero. Al regresar a las escrituras decía casi un día entero. Josué 10:13. La controversia estaba resuelta en parte, ya que faltaban 40 minutos. Un gran dilema que resolver. Las inexactitudes eran muy significativas. Fue cuando este compañero cristiano hizo memoria sobre un pasaje que explica que el sol retrocedió. Así que arribó a la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos 8 y 11, donde la Biblia testifica que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Textualmente dice así: Ezequías no creyó y le pidió una señal. ¿Avanzará a la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra de los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. 10 grados son exactamente 40 minutos. Es ahí donde encontramos las 23 horas y 20 minutos en Josué, y sumado a los 40 minutos en Segunda de Reyes, completan las 24 horas que los científicos del programa espacial debieron agregar a la historia como el día que faltaba en el universo. Una prueba más contundente de que la ciencia confirma la exactitud que hay en los sucesos narrados en la Biblia. Aleluya. Ese es el Dios en quien hemos creído. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Señor de la creación. Él es el Señor maravilloso. Aleluya. La Biblia dice: bienaventurados los que creen sin ver, pero hay algunos que necesitan ver para creer, como Tomás, que también como apóstol necesitó ver para creer. Ahí está la ciencia, demostrándonos que lo que está escrito es real. Y por eso les decía, fíjense que dice tan específico: casi un día entero. Y miren que también Isaías, como profeta, su palabra hizo que el sol retrocediera. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios?
Sabes, estamos en un tiempo, mis amados, donde es necesario que la iglesia empiece a pedir cosas imposibles, porque las cosas posibles las hace cualquiera, pero Dios es un Dios grande. Y muchas veces he escuchado al Señor decir: pídanme cosas grandes, pídanme cosas imposibles. Yo soy el Dios de lo imposible. El Señor quiere mostrar su grandeza, el Señor quiere mostrar su poder, pero a veces le pedimos cosas tan chiquiticas. Y no es que no lo haga, no es que no nos responda, pero atrevámonos a pedirle cosas grandes a Dios, guiados por el Espíritu Santo, claro que sí. Pero Él es el Dios de lo imposible. Qué cosa más tremenda, a pesar del error de Josué de no haberle consultado, y a pesar de su error en su conocimiento de que el sol no es el que gira. Ahora, ¿cómo Dios lo hizo? No me pregunte, porque si la tierra se detiene, hay un cataclismo. Usted sabe que la tierra está girando constantemente. Si se detuviese la tierra, hay un cataclismo. ¿Cómo Dios hizo este milagro y no pasó nada? Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Él es el Señor. Yo creo que cuando lleguemos arriba no tendremos necesidad de preguntar nada. Se nos contará cómo fue que Dios hizo esa gran hazaña. Aleluya. Así que el día se extendió hasta que Israel tomó venganza de sus enemigos. El error de Josué resultó para bien, porque ahora esa conquista y esa batalla no era solo con un rey, era ahora contra 5, y el Señor le dio la victoria. En otras palabras, hubo una victoria exponencial, hubo un aceleramiento del cumplimiento de la palabra de Dios que le entregaba la tierra a ellos. ¿No es lo que dice la palabra en Romanos 8:28, que dice? Vamos a leerlo todos en voz alta. Y sabemos, ¿cuántos saben? ¿Cuántos realmente saben? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos han sido llamados por Él? Todo, aún nuestros errores cooperarán para nuestro bien. Ese es el Dios de misericordia, ese es el Dios de lo imposible, ese es el Dios maravilloso y grande a quien creemos, a quien servimos y a quien amamos. Vamos a estar de pie. No hay error humano que pueda detener la misericordia de Dios. No hay error humano que pueda detener al poder de Dios. Aún en las consecuencias que pudieras estar pasando por causa de tus errores, la misericordia de Dios te alcanza. Y aún en las consecuencias dolorosas, difíciles, que puedas estar pasando por causa de tus errores, Dios hará que eso opere para el bien tuyo. Por cuanto le amas, por cuanto has sido llamado, llamada conforme a su propósito. Él es el Dios de lo imposible. Aleluya.